Hola, hola, yo soy Maika de Volvoretas y Dragones y hoy vamos a hacer, en colaboración con la tienda de las manualidades, este gran mini álbum que, como podéis ver por las fotos, es y tiene un sinfín de desplegables que estoy segura que os va a encantar. La colección es preciosa, seguro que la disfrutaréis tantísimo como la he disfrutado yo. He intentado mostrar lo más detalladamente posible el proceso, con lo cual va a ser un poco larguito, pero seguro que te gustará. Así que quédate que empezamos. Te presento los materiales. Los soportes de DMD sin logos normalmente se suele utilizar para hacer mix media, pero yo he querido darle un giro especial y utilizar estos banderines como tapas para mi álbumcito. ¿Qué os parece? Divertido, ¿no? Genial. Para forrar las tapas, yo he querido, bueno, las voy a forrar interiormente con cartulina negra sencilla normal, que luego cortaré. Primero la pegaré y luego la cortaré, en el proceso lo veréis. Y voy a utilizar la carátula de la preciosa colección Caligrafía de Estampería para forrar el exterior de las tapas. Esta será la trasera, y para la parte de delante voy a utilizar este pedazo de aquí, en el que pone también scrapbooking, que me ha hecho mucha gracia porque es parte del título de la colección. Como veis, intento aprovechar al máximo todos los papeles. Estos son restos de mi anterior proyecto, que, si habéis visto, es un archivador de ATCs, y he querido aprovechar lo que me ha quedado. También utilicé algunos trozos de estas hojas, utilicé las letras principalmente, pero voy a intentar, eso es la carátula trasera, que también se puede aprovechar. Y estas son las hojas preciosas que voy a utilizar al completo, de una manera o de otra. Esto lo utilizaré en los cuadrados, a mi manera, ya lo veréis, y intentaré aprovechar, ya os digo, al máximo, tal como me encanta a mí utilizar y aprovechar los papeles. Pues estos son los papeles que vamos a utilizar, los restos, y lo que sí que vamos a hacer en un principio, porque vamos a dejar que mientras en el proceso del álbum se vaya secando, es utilizar el molde de la misma colección de Calligraphy, que me encanta, y voy a hacer con la pasta DAS, que por cierto me gusta un montón porque tiene una textura increíble, o sea, no es súper definida, con lo cual ya me gusta porque queda como ajada, como imperfecta, ¿vale? Como veis aquí, me ayudo con un rodillo que tengo de madera para que quede bien introducida la pasta. He untado previamente con aceite el molde para ayudar a desmoldar, y me dejo preparadas algunos moldes que ya veré más adelante cuál de ellos utilizo. Empezamos cortando las cartulinas, y esta parte la dejo bastante detallada porque es muy importante el tema de las medidas. Utilizo cartulina de base negra, lisa, y todo el proceso y las medidas las podéis ver con más detenimiento si hacéis en los vídeos de YouTube, si lo veis a través del móvil,
a la parte superior derecha hay 3 puntitos y podéis elegir modificar la velocidad del proceso. Y si es en el ordenador donde lo estás viendo, a la parte de abajo a la derecha hay una ruedecita que es la configuración y también podréis modificar la velocidad, que os puede facilitar mucho el seguimiento para el tema de las medidas. Aquí en los pliegues siempre lo que procuro es cortar un milímetro, un par de milímetros, depende de la necesidad, para que cuando doblemos las diferentes desplegables el pliegue no nos chafe un poquito la hoja. Utilizo en esta ocasión los centímetros para el desarrollo del proceso. Si esta regla es perfecta para las personas que no estáis acostumbrados a las pulgadas, os puede facilitar mucho el aprender teniendo una regla con pulgadas también, aparte de centímetros. Realmente se aprovechan mucho mejor los papeles, os lo aseguro. Mira, aquí es donde hago el corte este que os digo para que el pliegue, o sea, el desplegable no interfiera al doblar cada una de las partes. Intento dejar ese piquito porque cuando doble veré qué es lo que necesito cortar. Por eso de entrada no lo corto, por si me paso al cortar, que luego no se vea fea la esquina. ¿Veis? Ahí sí que asoma muy bien la esquina. Y si la hubiera cortado en ese momento, pues a lo mejor no hubiera quedado tan bien. Pero vamos, al final sí que la ajusto un poquito. Aquí también cortaremos, nada, un milímetro, un par de milímetros, porque cuando giremos las hojas en el álbum, que el pliegue del giro no nos interfiera tampoco en las esquinas de las hojas, sobre todo. ¿Veis? Aquí ajusto un pelín, que se sale, y es mejor hacerlo después que no cortar antes de tiempo y que quede en mala esquina. Hay que cuidar todos los detalles. ¿Veis? Ahí cuando giremos la hoja no nos interferirá porque hemos cortado ese milímetro del borde. Voy a cerrar todas las hojas con imanes. En algunos veréis que los coloco en cámara y otros los he colocado posteriormente o he modificado el punto donde los he colocado, porque cuando vamos colocando papeles encima de la cartulina, pues pierde un poco la potencia del imán y nos puede hacer variar, o sea, no variar, sino interferir en el cierre. La hoja base de todas es 11 centímetros de alto y 14 centímetros de largo. Esa es la hoja base. Siempre nos debemos de hacer como un planito donde respetar la hoja base, porque todo irá alrededor de esa medida. Voy cortando con diferentes cartulinas cada uno de los desplegables y todo siempre en base a esa medida base. En base a esa medida base, por si no os habéis enterado. Vale. Muy bien. Siempre cuando hagamos los dobleces, aunque hayamos marcado para doblar, siempre es interesante repasar el recto, porque hay veces que en el pliegue se nos puede ir. Y
y es mejor hacerlo previamente que no cuando ya esté montado. Esta hoja es un poquito a mi manera. He querido hacer un desplegable diferente y la verdad es que estéticamente queda súper chulo. Las medidas, os he respetado estas partes, aunque después vaya más rápido el corte y el doblez, etcétera, etcétera, pero sí para que podáis parar las imágenes donde os venga bien y tener en cuenta las medidas. Aunque no lo hagáis en cartulina, pero a veces cuando son álbumes que son un poco enrevesados o tienen mucho trabajo, yo siempre aconsejo hacerse como una prueba de todo lo que vais a hacer en un folio, por ejemplo, ¿vale? Y ahí es donde marcáis las medidas, incluso si hay modificaciones, tenedlas en cuenta, porque cuando la haces de cabeza, hay veces que cuando lo plasmas en papel varía, entonces es mejor tenerse una guía. Bueno, aquí llega el momento del doblez. Tenemos que llevar el doblez central al doblez lateral. Luego lo vuelvo a repetir, ¿eh? ¿Veis? Bueno, aquí marco el pliegue. Vale, entonces hacemos el otro. Doblamos hacia adentro y es llevar el pliegue central al pliegue lateral. El de arriba sí que queda de esquina a esquina, pero este queda un poquito más corto, el pliegue central, porque es más largo, o sea, tiene más centímetros una parte que la otra. Hemos de ser cuidadosos en hacer estos pliegues porque tienen que quedar en línea. Ahora me parece que con la hoja en blanco os repito cómo lo hago. ¿Veis? El pliegue central. El pliegue central lo llevamos hacia un lado y el pliegue central lo llevamos hacia el otro. Y así es como vamos a doblar a un lado y al otro para hacer esos pliegues que parecen dificilitos. La verdad es que es mucho más sencillo de lo que aparentemente parece. Hacemos lo mismo que hemos hecho con la primera hoja y es cortar ese milímetro para que no nos interfiera cuando volteemos la hoja al pasar el álbum. Ya tenemos la primera hoja. Primero las voy a plantear todas y luego ya iré pegando y esas cosas. Aquí vamos a crear un bolsillo que después modificaré porque la espina he decidido hacerla de otra manera. Os vuelvo a marcar las medidas de la hoja base, que aquí están en vertical, pero debería estar en horizontal. Pero bueno, es simplemente para indicaros las medidas para cortar. En este caso, el corte es de 14 centímetros de ancho, puesto que después la colocaremos en vertical. Ya haremos el doblez donde corresponde, que para marcar la hoja base será a 10 centímetros y a 21 centímetros, porque entonces la parte central será de hoja base de 11 centímetros. Bueno, lo veréis cuando lo doble. ¿Veis? Queda la medida
de hoja base central. Ahora haremos lo que hemos hecho con las anteriores, que es cortar ese milímetro para que no nos estorbe al doblar, al pasar la hoja. Exacto. Colocaremos igualmente aquí el imán, aquí es sí que lo coloco ya definitivo porque, bueno, pues no variará, pero en algunos ya os digo que sí que lo cambio precisamente porque cuando añadimos las hojas no toca imán con imán. Aquí ajustamos igualmente la esquinita. Y voy a poner el nombre de las hojas por si acaso se me extravía alguna o las cambio sin querer, y así tengo claro dónde tienen que ir cada una. Este va a ser un desplegable, pero le he querido añadir un trocito más, pues para darle interés, básicamente. La hoja base, ya sabéis, 11 centímetros de alto por 14 de largo, y luego lo que nos dé el DIN A4. Si utilizáis un DIN A3 es muy probable que no necesitáis poner el añadido, pero en este caso, como yo utilizo cartulinas DIN A4, sí que es necesario hacerlo. De los restos de papeles que voy de cartulinas que voy dejando, aprovecho para hacer este añadido del desplegable, y así no utilizo otra cartulina. Corto un poquito del largo que sobra y marcamos a 14 centímetros y a 27 centímetros. Hacemos el recto con los dobleces, y lo que voy a hacer va a ser pegar ya el avance, el añadido, y así no queda nada suelto. Siempre cuando doblemos vamos a respetar que se vea un poquito el borde del doblez. Colocamos el imán. Nombramos la hoja y hacemos la siguiente. Este es una cascada, una mini cascada, que lo que he hecho ha sido sobre la hoja base hacer primero un cuadrado y la pestaña esconderla, esconderla detrás de la cartulina base, y la otra, ese es el cierre de la cascada. Y aprovecho las cartulinas que van quedando para hacer los cortes. Bueno, lo que os decía, una de las hojas de la cascada irá tras la cartulina y otra irá tras el papel de decorado de scrap que colocaremos encima. Y este proceso lo veréis más adelante. Hoja base. Aquí cortaremos para una de las hojas de cascada, este otro trozo para la otra, y de este otro sobrante cortaremos la pestaña que cerrará con imán la cascada.
Ahora marcaremos para doblar las pestañas y vamos a cortar las esquinitas. Marcaremos a 10 centímetros, este trozo que tiene 11 centímetros de largo. Y lo que vamos a hacer, ahora no, pero después sí, es redondear las esquinas de abajo. Marcamos las pestañas y dejamos preparado. Como veis, para mí es útil hacer la muestra en papel o en cartulina y para saber en qué posición tengo que marcar y no liarme, porque muchas veces si las medidas son muy parecidas, a lo mejor marcamos para doblar en una dirección que no corresponde. Y esto nos hace ver con mucha más claridad la dirección donde tenemos que cortar o doblar una cartulina o un papel de scrap, que a veces la cartulina a lo mejor tenemos muchas, pero papeles de scrap solamente tenemos uno, y si nos equivocamos, pues siempre es mucho mejor tener una pequeña guía. Yo siempre lo aconsejo, no solamente para plantearte el proyecto, sino también para la ejecución y sobre todo para cuando cortas los papeles. Aquí veis que la cascada no la pongo centrada porque tengo en cuenta que tiene que ir a un lateral enganchado, entonces no quiero dejarlo libre. Aquí solamente pego la cascada superior y el cierre. La otra de momento la dejo sin pegar porque irá la pestaña pegada tras el papel de scrap que pondremos para decorar. Colocamos el imán. Y dejamos preparado ahí. Y pasamos a la hoja siguiente, a la cuarta y última. Como veis, las hojas o sea, todos los desplegables y demás van a ir pegados sobre una base de cartón contracolado de 1,5 milímetros y le dará mucha más consistencia. Vamos a utilizar todo lo que es el largo de un DIN A4 y dándole la altura de la hoja base, que son 11 centímetros. Marcamos a 8 centímetros y a 22 centímetros. Me he despistado. Bueno, pero está escrito. Hacemos como una especie de ventanita y ahora cortaremos la pestaña que la cerrará, que la haremos un poquito más grande para que no sea igual que la que hemos hecho con la cascada. También redondearemos las esquinas ajustamos bien el recto y lo pegamos para tener una cosa ya hecha, que no nos va a modificar nada el adelantarlo, vaya. La nombramos y ya pasamos a la última hoja. Vamos a crear un pequeño bolsillo y una pestaña que montará encima. Vamos a aprovechar el ancho no así, sino
el ancho de la cartulina de DIN A4 exactamente, y vamos a cortar en esta posición 16 centímetros. Como veis, he procurado hacer las hojas de una pieza siempre que me ha sido posible. Es una manera también de educar nuestra visión al hacer los álbumes. Es verdad que es muchísimo más fácil cortar las piezas, ponerle una pestaña y añadir, que no hacerlo de una sola pieza. Eso es cierto. Pero reconocerlo también que pensar un poquito antes de también nos facilita un poco el trabajo, porque no tendremos 50.000 piezas por ahí rondando por la mesa, sino que teniéndolo todo en la misma, pues no nos despistamos tanto. Como veis, aquí he cortado ese milímetro que estamos haciendo de costumbre en todos, para evitar que nos estorbe al doblar. Aquí he puesto el imán, pero no sé si al final lo modifiqué o lo dejé en el mismo sitio, no lo sé, no me acuerdo de verdad. Ya os digo que algunos sí que los he modificado cuando ya pegué los papeles y vi que no contactaban. Decido pegar con cinta de doble cara sobre el cartón contracolado, pero como veis dejo el borde libre porque quiero, para que quede mucho más afianzado, pegarlos con un poquito de cola, solamente el borde. Envejezco todos los cartones contracolados porque se ven, el canto se ve, y entonces así unifico todo, que no se vea clarito porque queda feo, ya que las cartulinas son negras, siempre queda mucho mejor. Aquí veis, y le doy con el nudo de punta fina, que es fantástico. Me ayudo para pasar por encima una toallita de bebé seca, os lo aconsejo siempre para evitar humedecer los papeles, y limpia igual, os lo aseguro. Y vamos pegando todas las hojas. El proceso es todo el tiempo igual, ya veis. Me ayudo con la toallita. Hemos de procurar que queden las medidas de los cartones contracolados y de las cartulinas es la misma. Quiero decir que tenemos que ir con el cuidado de que queden exactamente cuadradas dentro de la misma base. Bueno, y llegó, os estaríais preguntando, ¿y esta mujer se le ha olvidado algo? Pues no, no se me olvidó. Yo quería hacer una espina, pero una espina vista, no una espina escondida, como solemos hacer habitualmente. Sí, aquí fijaos que no es un 10 centímetros, sino que son 11 centímetros, que es la altura de la hoja base. Tenedlo en cuenta. Eso es. Los 10 centímetros serán lo de otra cartulina, lo de la cartulina. ¿Veis? Son 11 centímetros porque va justamente a la misma altura que la hoja. Y 7 centímetros de ancho.
Marcaremos a 3 y 4 centímetros y haremos 5, ¿eh? Las que unen hoja con hoja y la que une la primera hoja con la tapa y la última hoja con la tapa trasera. Cortaremos también 5 piezas de medio centímetro en negro y de 2 centímetros por 10 para decorar la espina vista. Como veis, estéticamente queda muy bonito. El contraste de la cartulina craft con la cartulina negra realmente queda muy elegante. Para aprovechar bien los papeles, lo que he hecho ha sido, si el alto de la hoja base son 11 centímetros, voy a dejar un marco alrededor de medio centímetro, con lo cual cortaré tiras de 10 centímetros de ancho y dependiendo de cada papel lo cortaré en una dirección o en otra. En este caso cortaré a 10 centímetros así en una dirección y en otros 10 centímetros en 3 piezas en la dirección contraria. Ya os digo que todo es aprovechando las hojas dependiendo de la decoración que tienen. Aquí selecciono cuál es el medio centímetro que elimino y aquí voy a cortar las hojas, bueno, la hoja, tal cual los recuadros que vienen en la colección, porque con ellos voy a hacer diferentes cosas. Algunos, una parte suelta y en otros haré como una especie de tarjetones doblados o así. Para pegar la portada y la contraportada voy a utilizar la cola especial de encuadernar de Papers for You, que es ideal para estos menesteres. La extiendo bien, una buena cantidad, eso sí, para evitar que nos queden vacíos de aire o vacíos o burbujas de aire, mejor dicho. Y aprovecharé a ponerle algo pesado encima para ayudar a secar sin tener que estar pasando la toallita seca por encima media vida. Y así se va secando bien aplastadito. Como veis, he cortado la cartulina un poquito más grande para que después no me quede vacío en ninguna parte. Luego cortaré el resto. Como veis, estos son todo lo que queda de los papeles que os he enseñado al principio. Esto se dice álbum de aprovechamiento. Aquí, en cada una de las partes, he puesto en la cartulina la medida exacta. Es bastante intuitivo, no es complicado. Pero bueno, siempre es bueno ver las medidas si no nos atrevemos a cortar o así. Lo que sí veis es que voy despegando los trozos de papel porque a medida que iba cortando, para que no se me extraviara ninguno, he decidido poner un puntito de cola en cada uno de los lugares, ¿vale? Y dejar pegadito el papel, ¿vale? Que podría haber puesto un poquito de cinta de doble cara, nada, una pizquitina, pero era mucho más rápido la puntita de cola y en algunos ha extendido y la verdad es que me costaba un poco separar el papel. Os vuelvo a recordar que si queréis ver más lentamente todo el proceso y ver las medidas con más detalle, aunque a mí me oigáis como con voz de ultratumba cuando lo pongáis más lento,
Para eso debéis ir a la configuración de la página de YouTube. Si lo veis en el móvil, será en la parte superior derecha los tres puntitos. Ahí se abre un desplegable donde podéis elegir la velocidad. Y si lo veis en el ordenador, será a la parte inferior derecha que hay una ruedita, un engranaje, y ahí podréis también elegir la velocidad de visión del vídeo. Cuando coloquemos las espinas vistas, debemos tener en cuenta de dejar a ras el pliegue de doblez con el filo de la hoja, para que luego todos nos queden iguales. Como es una espina vista y es una espina bonita, lo que he hecho ha sido no montar el papel, intentar no montar el papel encima. En algunos sitios, no sé si sí que creo que queda un poco montado, pero no pegado, ¿eh? ¿Veis? Debemos hacer el recto siempre para que no nos sobre por ningún sitio. ¿Veis? Luego colocamos el papel decorado y queda súper estético y bonito. Os indico en cada pieza las medidas que tienen los papeles. En esto he querido hacer la continuidad del mismo papel decorado, que queda muy bien. Ese es un bolsillo, con lo cual solamente pondremos la parte externa decorada. Y luego esta parte interior no es necesario que nos cubra absolutamente todo, porque como monta el bolsillo por encima, es una manera de ahorrarnos un papel que realmente no se va a ver. Entonces, con que quede dentro metido un centímetro aproximadamente, ya está. Aquí ponemos la cola con cuidado para que no nos manche y ya tenemos nuestro bolsillo. Y veis cómo se va construyendo nuestra espina y nuestro lomo. Aquí ya he pegado los pliegues de la derecha y aquí he modificado la posición del imán, porque en un principio iba a estar más abajo, pero con tanto doblez y tanto papel no contactaba. Así que lo he modificado. Hacemos el recto, como estamos haciendo con las anteriores uniones. Y pegamos nuestros papeles dejando esos marcos que quedan tan estéticamente bonitos. Aquí os acordáis que hicimos un bolsillo completo, pero para evitar que nos tapara la espina vista, lo que he hecho ha sido cortar un trocito y calculando dónde no me va a quedar la espina para que se vea completa. Aquí hemos ajustado un pelín para evitar que el doblez nos interrumpa el cierre. Estas cosas las tenemos que ir viendo a medida que vamos construyendo, porque a veces cuando cortas todo igual, pero luego tenemos que ir adaptando cuando nos vamos encontrando con las diferentes, no dificultades, sino adaptaciones. Aquí creamos este bolsillo. Que se cierra con esa solapa superior.
y que vamos a terminar de decorar con este precioso papel. Es que es una colección bien bonita, ¿eh? Como veis, os voy marcando o indicando las medidas. He utilizado la Nuvo para pegar el papel de scrap sobre las cartulinas, no solamente porque es mucho más rápido, sino como es muy poquita cantidad de cola y no humedece el papel, ¿vale? No nos arruga. Otra cosa es que hiciéramos o las tendiéramos por completo. Entonces sí que es verdad que os recomendaría más la cinta de doble cara. Pero en este caso, bueno, como es nada, una cantidad muy pequeñita de cola, no humedece en absoluto. Además, un papel que no tiene es un gramaje, no es excesivamente alto, pero lo suficiente como para aguantar una pequeña cantidad de cola. Aquí sujeto con unas pinzas porque como voy creando grosor al lado izquierdo, me levantaba, al apoyar, se levantaba un poquito la pestaña. Y por eso lo he sujetado mientras sigo trabajando. ¿Veis? Vamos haciendo un interesante grosor de lomo. Aquí he hecho lo mismo. He tenido que modificar, o voy a tener que modificar por la espina. Voy a tener que modificar un poquito la medida de la cascada inferior. No esta superior porque montará un poquito y no se ve mal, pero la inferior sí que se ve un poquito. Hemos de tener en cuenta cuando peguemos, en este caso, que están las esquinas redondeadas y tienen la posición del papel, una posición concreta, vaya. Aquí, como veis, he pegado la pestaña tras la pestaña de la cascada, la he pegado detrás del papel decorado de la base. ¿Veis? Aquí ajusto un poquito y repaso la esquina redonda porque al quitar ese trocito pues queda un poco desviadilla. Comprobamos que esté bien y pegamos definitivamente. Con el cuidado de seguir la línea del recto con la pieza de arriba. Exactamente. Y ahora pegamos los papeles decorados en la segunda cascada. Como podéis comprobar, el marco negro le hace mucho más atractivo y rompe un poco la dinámica de los papeles, porque si no parecería que están todos, o sea, un poco poti poti. Bueno, aquí ya veis la pestaña aquella que preparamos. He tenido que cortar un trozo porque montaba encima de la espina vista y quedaba feo. Y lógicamente si cortas de un lado, has de ajustar del otro.
Eso es. Así que nada, pegamos todas las partes y ya esta es la, si no recuerdo mal, es la última hoja. Aquí he tenido que modificar también la posición del imán porque quedaba justamente donde lo había colocado, quedaba justamente encima del pliegue donde montaban la ventana y entonces no tocaba, no hacía contacto. Esto también es algo que, bueno, en un principio colocamos los imanes donde nos viene y luego podemos modificar sin ningún problema. A veces alguno se ha quedado escondido, el externo, o sea, el interno, el que estaba en la cartulina, porque no, ya no podía despegarlo, vaya. Entonces ha quedado ahí para siempre jamás. Os he dejado todo el proceso porque todo el mundo sabemos pegar papeles, pero no he dejado el proceso para que veáis cómo pego los papeles. Es porque en cada uno de las partes os he puesto la medida del papel. Entonces os he dejado el proceso precisamente por eso, no porque veáis cómo pego los papeles, evidentemente, todo el mundo sabemos hacerlo. Mirad, aquí he juntado dos tags con un brad con efecto tornillo que he envejecido. Y aunque al principio no había colocado ningún bolsillo en el centro, pero en este caso sí que lo he colocado porque, bueno, la palabra love daba la medida perfectamente exacta de la pieza y he querido aprovecharlo y crear ese bolsillito. Y ahora vamos con la última parte, que he hecho lo mismo que con el anterior bolsillo, no el anterior que os he dicho del love, sino el otro anterior he cortado un trozo para que no tapara la espina vista. Y ya veis que en este papel del cierre del bolsillo he utilizado un par de trozos para aprovechar. Pedazo de lomo, ¿eh? Casi nada. Esa medida. Y veis, ahora veis que quito la cinta doble cara de la unión de esos dos trocitos de papel que quedaban súper chulos. Y además lo aprovechamos, claro. Y la palabra art que quedaba perfectamente en medida para ese bolsillo. Que si lo hubiera preparado a propósito no me hubiera salido. Muy bien, pues ya tenemos nuestro lomito de nada menos de 6 centímetros. Pues sí, no le di a grabar. Yo me pongo ahí a currar y se me pasó. Pero vamos, no tiene ningún misterio. Es una cartulina negra que he utilizado uno de los trozos que me sobraban. Y lo que he hecho ha sido con gesso negro pintar todo el lomo. Y como la parte central no la voy a pegar, porque si no nos impedirá pasar las hojas, solamente pegaremos las pestañas laterales de ese lomo falso que le hemos puesto, lomo falso decorativo, como queráis llamarlo, solamente las pestañas. Lo ajustamos bien, pegamos. Ahora os pondré las medidas de la pieza, ¿eh? Extendemos bien la cola para que no se salga por ningún sitio.
Y ahora os explico. Es una cartulina, he doblado los extremos para que no quede el corte de la cartulina endeble, sino que quede bien. Como veis, 14 centímetros, un ancho de 8,4 centímetros, que serán lo que habéis visto. Y ahora lo que vamos a hacer es que las pestañas le vamos a ajustar este piquito que se sale y vamos a pegarlo con cuidado, borde con borde. O sea, no el borde con el borde, sino la pestaña dejando al libre el borde para que podamos doblar las tapas sin ningún problema. Y lo hacemos con las dos. Lo centramos bien y a cada lado voy a hacerle un par de agujeros con una barrena, puesto que es madera. Las tapas de DM, las tapas de DM es madera. Y lo que le voy a colocar son estos brads efecto tornillo que he pintado con gesso negro y luego con cera wax de Finaver le he dado un toquecito por encima para darle interés. Coloco los brads. No solamente quedan bonitos estéticamente, sino que también refuerzan la sujeción del mini álbum. Ahora pegaremos las tapas de la misma forma que hemos pegado las tapas por la parte interior, que es con cola de encuadernar de estampería, perdón, cola especial de encuadernar de Papers for You. Es que estoy mirando los papeles de estampería y se me ha ido la olla. Vale, ahora dejaremos secar y después cortaremos lo que sobra. Bien, he decidido estos moldes que voy a pintar con Liquid Acrylics de Finaver en estos dos preciosos colores que van muy bien con la colección. Rocío con agua y doy toques aquí y allá con los dos colores hasta que y paro cuando me gusta el resultado final. Le voy dando con el verde y el marrón. El verde es el Avocado Green y el marrón es el Burnt Sienna. Y le voy dando a medida que voy viendo cómo me gusta. Hago lo mismo con las dos plumas. Y voy jugando con los dos colores hasta ver qué me gusta. Seco primero, por si tengo que hacerle alguna modificación. Y ahora voy a darle color a esta última, que realmente y de forma definitiva he decidido esta pluma y el título de Memories para decorar mi tapa. Pero bueno, quería hacer las dos porque no sabía si al final colocaría una u otra. Voy a envejecer, como veis, el borde tanto de la pluma como del título, porque queda mucho mejor dándole un poco de oscuridad. Y con la cera le doy unos toques aquí y allá, realzando los relieves que tiene estos preciosos moldes. Ahora con otra cera de color plata,
le doy a la punta de la pluma. Aquí aprovecho los trozos que he cortado de la tapa para decorar los piquitos de la tapa trasera. Aquí en un principio iba a colocar el bolsillo en este lado, pero al final decido ponerlo en el lado central y añadirle una pequeña pestaña para darle un poquito de profundidad, ya que el sobre que voy a colocar dentro entra demasiado justo y no quería que se despegara. Entonces con esta pestaña le doy un pelín de fuelle que pedía esta pieza para poderla utilizar. Pegamos bien, siempre extendiendo para que no se nos salga. Y ahora con estos die cuts surtidos de la misma colección he seleccionado unos cuantos y los voy a pegar en diferentes lugares. Aquí, como veis, uno de los cuadrados varios cuadrados de aquellos que dejamos de una hoja los he utilizado para estos menesteres. Y con los trozos que he cortado de las tapas he hecho esos pequeños marquitos para sujetar la pieza. ¿Veis cómo queda? Y ahora vamos a pegar las diferentes piececitas. Las fotos que podemos colocar en este álbum son de 8×8 o 8×9 como mucho. Son pequeñas, pero la verdad es que caben un montón, ¿eh? Y aquí vamos colocando las diferentes piezas en diferentes lugares. Corto aquí porque me hace gracia esta pluma que se vea en esa unión. Coloco las piececitas que me ayudará para los desplegables. Queda no solamente estéticamente bonito, sino también en algunos casos ayuda como pestaña. Esta es una de las tarjetas, aquí he colocado uno de los die cuts. Y nada, solo nos queda ahora para rematar el trabajo colocar los moldes en la tapa. Para eso me ayudo del Heavy Body Past de estampería, que hace un efecto ventosa y viene súper bien para pegar cosas con volumen. Presionamos y es cuando crea la ventosa. Bueno, pues espero que os haya gustado el tutorial y el álbum, que si habéis llegado hasta aquí, bueno, al menos habéis tenido el interés de ver el proceso. Y vamos a ver ahora el resultado final de cómo queda todo. Aquí este es el sobre metido en su pestaña. Y vemos los desplegables, veis las fotos que podemos colocar de 8×8. En estos que son un poquito más anchos podríamos hacerlos de 8×9 o incluso 8×10 si queréis. Y estos son los diferentes bolsillos y desplegables. Aquí está este que queda tan espectacular. La verdad es que queda muy chulo. Y en el cual podemos colocar fotografías también. Las podemos cortar por la mitad y el efecto queda realmente muy chulo. Bolsillos y desplegables por todos los sitios. La verdad es que son unos papeles realmente bonitos. Y para ser un álbum pequeño, la verdad es que caben un montón de fotografías. Y la estética general con los bordes, con el fondo en negro, los marcos en negro, realmente queda muy bonito.
Y ya finalmente el último bolsillo, donde también podemos aprovechar los bolsillos para colocar fotografías. Y bueno, pues como veis, la capacidad es súper. Bueno, espero que os haya gustado. Si realmente es así, le deis al like, compartáis si creéis que a alguien le puede interesar, y si no os habéis suscrito a mi canal, pues aprovechad ahora y dadle a la campanita para no perderos nada. Nos vemos en el próximo. Un besito a todo el mundo. Chao, chao.